Hola, Caro, ¿cómo va? Hola Eddie, ¿cómo va? Muy bien, sí. Bueno, el programa este que se llama Militantes, Ujú. siempre empezamos planteando obviamente que nos conocemos, yo te conozco, pero bueno, si vos te tuvieras que definir o presentar, ¿qué dirías de vos misma? ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Caro? Lina Brandaris. Bueno, yo soy docente, soy maestra de grado, soy militante social y política, soy militante sindical también, Fundamentalmente, ¿no? y bueno, digamos, peleo por las causas populares, por las causas feministas. Creo que esos son Lo lo que me resumo. define, digamos. Muy bien. Che, ¿y de qué barrio sos? ¿Sos una porteña Del barrio de del barrio de Mataderos, del Mataderos? oeste, barrio aislado de la ciudad de Buenos Aires, al cual no llega el subte todavía. Eh, una razón más para no votar a Larreta en las próximas elecciones. Y sí, soy de ese barrio, vivo en lo que era la casa de mi abuela. Ah, mira. eh, con O mi, sea que de siempre, sos de Mataderos. o sea, nosotros vivimos durante mi infancia ahí, luego nos fuimos al oeste más norte, o sea, a Villa Real. Mi familia, mis viejos siguen viviendo ahí. Y bueno, mi abuela falleció, mi tía se mudó y esa casa luego lo usamos mi hermano, yo, mi hermana y actualmente yo con mi pareja y mi Ah, mira niño vos. Manuel. Sí, Ah, mira. Así que en la tradición familiar ahí en Mataderos, sí, por parte de mi mamá. por parte de tu mamá. Mi familia materna son del barrio de Son del Mataderos, sí, barrio de sí. Mataderos. Así que estás ahí afincada Sí, ya. nos gusta, nos encanta, difícil sacarnos. Muy bien, bueno, Sí, está bien, da sí. pertenencia. Che, y tus estudios también fueron por esa zona, por ahí. Primaria por el barrio de Mataderos, ya secundaria en una escuela evangélica más cercana a Villarreal, una escuela popular De la zona. religiosa, sí. Y bueno, mis estudios universitarios fueron en la UBA, en Marcelo T, cuando todavía no había modificado sociales Claro, no había ido a acá a Constitución, Constitución. exacto, y bueno, y el profesorado lo hice en el Normal 10, que me quedaba muy lejos, muy ¿Dónde quedas? lejos. Queda en Belgrano, me quedaba Ah, lejísimos, pero pero bueno, no tenía referencias y algunas compañeras me habían dicho que era un muy buen profesorado y me anoté ahí. Grave error, me tendría que haber anotado en el Normal 4, a Coiti y Rivadavia, que me queda mucho más cerca, pero bueno. claro, yo viví muchos años ahí por Caballito, cerca, 2, 3 cuadras. Claro, es una zona muchísimo más céntrica Claro, de lo que claro. me quedaba a mí. Te quedas, claro, pues camino al oeste por lo menos. Claro, claro, claro. Claro. Che, Así que... y la militancia, ¿cómo es tu enganche? ¿Por dónde empezás? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, yo empecé militando por invitación o convocatoria de mis primas que habían abierto un centro cultural que se llamó El Surco, El surco. que no es el de Boedo, Claro. sino es uno ¿También en Mataderos? que fue en Mataderos, que se sostuvo en Mataderos durante muchos años, con estudiantes del trabajo social, de la carrera de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires y de La Matanza, Ah, mira, con militantes de ambas carreras de ambas, trabajo social. ambas universidades. Exacto. Y Claro, queda a mitad de camino. Estamos exactamente, justo a mitad de en el camino, epicentro de entre La Matanza claro. y Ahí, la ahí UBA. Mataderos es centro. Claro, obvio, es el Claro, epicentro. perfecto. Y bueno, y ahí varias de ellas eran mis primas que gestaron este centro cultural, Daniela, Mariana, Evangelina, y bueno, yo empiezo a militar allí donde, bueno, en esos años, que eran los años del 2000, 2001, 2003, 2005, hasta 2005 yo milité en el Centro Cultural del Surco. Era un centro cultural autogestivo, autonomista, con discusiones respecto del Estado, de qué era el Estado, de un Estado que al momento había tratado muy mal a su pueblo por esos años, con discusiones respecto de si había que exigirle cosas o si había que denostarlo, bueno, todas las discusiones que se daban en ese momento. Fin de los 90, principio del 2000, claro, todo lo revulsivo de esa época. Exactamente, exactamente. Y con mucha formación en educación popular, con mucha formación en Paulo Freire, en hacer talleres
de educación popular al barrio, de convocar al barrio a sostener talleres, a hacer apoyo escolar, digamos, todas esas cuestiones. Y bueno, ya te digo, discusiones respecto del Estado, respecto de a qué nucleamientos aportábamos, si a la CTA de los trabajadores, bueno, o CTA claro, en su momento sin divisiones, debatíamos esas cosas, dónde abonar en esa coyuntura. Hasta que terminé el profesorado de maestra de grado, ejerciendo la docencia, se acercaron compañeras del sindicato de la UTE Cetera a mi escuela, Mabel, Alicia, y me propusieron, digamos, empezar a militar o vincularme con la organización sindical, que también, digamos, por esos años estaba bastante denostado el sindicalismo, ¿no es cierto? No había una recuperación popular del sindicalismo democrática, más allá de los subsuelos de la patria, ¿no? De lo que venía sucediendo por abajo. Digo, como juventud era difícil acercarse a un sindicato y militar sindicalmente. Digamos. En general estaban como distantes, se había generado un distanciamiento en todo ese periodo. ¿Y UTE fue una experiencia distinta de alguna forma o ustedes hicieron? Totalmente. O sea, eran principios del kirchnerismo, o sea, hasta el 2008 de mi parte había un acercamiento hacia el kirchnerismo, pero en el 2008 yo tomo la definición de militar el proyecto, luego de ese parteaguas que significó la ruptura con el campo. O sea que toda tu primera experiencia fue barrial y después gremial. Exactamente. Antes que, llamémoslo, entre comillas, política, pues, claramente, digamos, exactamente. O un alineamiento político. Exactamente, lo cual también nos hizo, de algún modo, formarnos de una manera particular, porque, bueno, muchos jóvenes empezaron a militar en la política, en el kirchnerismo, y me parece que, bueno, que a mí, o yo agradezco al sindicalismo, haberme otorgado siempre la mirada de los trabajadores y de las trabajadoras, respecto de qué es lo que sucedía en nuestro pueblo, ¿no? Y en nuestra patria. Una formación por ahí que te vincula incluso más con experiencias anteriores que con las últimas experiencias que en general en los jóvenes sobre todo no habían sido gremiales, por ahí social, territoriales, pero no gremiales, ¿no? Completamente. Interesante, digamos, la experiencia o distinta. Y vivíamos todo con muchísimo fanatismo, como eran esos años, por supuesto, pero a su vez, qué sé yo, con cierta mirada. Nosotros trabajábamos con los trabajadores de Fines y el proyecto, digamos, nos parecía, encantador, nos recordaba aquellos proyectos de alfabetización sí. de la época de Cámpora, de la época de aquel peronismo que impulsó en su momento Jorge Tayana, el padre, digamos, los vinculados a alfabetización, que también estaban conectados con Brasil y con Paulo Freire en su momento, etcétera. Pero bueno, también podíamos observar la precarización de los trabajadores y de las trabajadoras, y teníamos una mirada, o por lo menos a mí me otorgó cierta mirada desde la perspectiva del laburante, que me parece importante. O sea que, claro, el Fines de alguna forma fue un programa que articuló los sectores excluidos con la educación, con el compromiso del gremio, ¿no? Me parece que priorizó darle garantía de derecho a aquellas personas que habían sido expulsadas de la escuela, y en eso me parece que fue un proyecto muy importante, que digamos, los y las que pasaron por esa experiencia lo cuentan de manera muy reparadora respecto de su situación, digamos, como que haber terminado la escuela secundaria de grandes, o haber terminado la escuela primaria incluso, fue una reparación para un montón de personas que habían sido excluidas de la sociedad, digamos, y que se les había adjudicado la responsabilidad de ser excluidos incluso, o sea. ¿Cómo es toda esa entrada en el mundo gremial? Contá un poco mi experiencia. Tu experiencia. Bueno, nosotras... La experiencia de una joven militante, ¿no? De alguna forma que... Yo empiezo a trabajar en una escuela con una suplencia que me acuerdo patente, la vicedirectora me dijo, vos no sabés lo que estás firmando, porque
Porque claro, recién se empezaba a implementar la ley de jubilación docente y había muchas docentes que se jubilaron masivamente y eso implicó que hubiese mucho trabajo para un... ¿Eso en qué año? Y eso fue en el 2005 Ah, aproximadamente, 2005-2006. Empieza a haber mucho trabajo con mucha estabilidad. Yo agarro mi primer suplencia de 3 años en un primer grado en una escuela, digamos, algo que para entonces era absolutamente inédito. Mi tía, por ejemplo, es de la ciudad de Buenos Aires, es de Mataderos y trabajó durante toda su vida en La Matanza porque no tenía garantía de estabilidad en el trabajo docente en la ciudad de Buenos Aires. Fue un cambio de paradigma muy importante porque posibilitó que muchas docentes se jubilaran y hubiese un recambio con estabilidad laboral muy, muy importante. No, lo que venía retrasado era el recambio y el ingreso de nuevas camadas. Exactamente, exactamente. Y bueno, y cuando, digamos, accedo a ese primer grado durante 3 años, y bueno, y venían asiduamente compañeras del sindicato a visitar la escuela, a traer material, a decir qué era los motivos por los cuales UTE estaba peleando, digamos, la lucha docente. Me invitan a participar de un curso que otorgaba puntaje docente para maestros ingresantes. Bueno, y así empiezo a participar de un espacio de juventud en el sindicato y bueno, digamos, como con ganas de participar, comenzamos realizando un curso junto al Centro Cultural Santos Discépolo de Norberto Galazo sobre historia nacional y latinoamericana que se llamó El Derecho a Conocer Nuestra Historia. ¿Y eso ustedes que lo hacían abierto? O ustedes... Abierto a la docencia, fundamentalmente, otorgaba puntaje y bueno, le organizábamos entre compañeros y compañeras del Centro Cultural y compañeras del sindicato de UTE. Pero bueno, fue, digamos, eso como una de las iniciativas que encaramos como juventud, sin embargo fue meterse en la vida cotidiana del sindicato, en las luchas, que estaban dando en ese momento, pero también enhebrarse en una historia de lucha que tiene la CETERA, que fue, digamos, que es histórica, que es, digamos, de exigencia al Estado en garantía de educación de su pueblo, que bueno, que así como es por mejores condiciones de trabajo de la docencia, también es, digamos, siempre está muy atenta a la garantía de derecho de las y los estudiantes, que es muy integral, digamos, que es muy integral. Y esa articulación cuando te metes un poco en la política, en el kirchnerismo, el peronismo, vos ya tenías una idea, eran peronistas ustedes, no eran de izquierda, un poco saber cómo es tu identidad, si tenés referencias que te fueron... No, y yo, o sea, cuando empiezo a militar el kirchnerismo me reconozco como peronista. Tu ingreso fue así, digamos. Sí, o sea, había... Es una generación y me interesa esa reflexión. Intuitivamente en el surco había compañeros que se reconocían peronistas y uno intuitivamente se reconocía en la misma identidad. Es como dicen, eras peronista, pero no te habías enterado. Exactamente. Yo no vengo de una familia militante, mis viejos no son militantes. Y bueno, intuitivamente compartía las reflexiones de aquellos compañeros que se reconocían desde una identidad peronista en el surco, pero fuertemente sucedió con la militancia en el kirchnerismo que yo reconozco mi identidad peronista o que me asumo peronista, y también, digamos, con lo que me aportó el sindicalismo, digamos, de esta importancia de darle digamos, al pensamiento y a lo que le está sucediendo a los trabajadores y a las trabajadoras, digamos. Y vos tenés ahí un vínculo que junta, bueno, esta pertenencia. Por un lado, después te vinculás a Levita, ¿te vinculás al principio o no? Empiezo a militar en UTE y más cercano al 2010, 2011, empiezo a militar en Levita. Ah, mira. Digamos, procurando profundizar en ciertos debates, en lo que estaba sucediendo al proyecto nacional incluso, es que me acerco a Levita
bueno, y empezamos digamos, incluso post muerte de Néstor. Claro, claro. La muerte de Néstor fue muy, muy significativa para muchos de nosotros. Fuimos a la plaza, hicimos esa gran cola por Avenida de Mayo. Fue convocante a muchos sectores juveniles, ¿no? Creo que el conflicto con las patronales agrarias por un lado y por el otro lado el fallecimiento de Néstor me parece que fueron muy implicó importantes. una irrupción fuerte de una generación, de alguna forma. Completamente, Política, ¿no? completamente. Eso fue así. Nosotros, yo me acuerdo de haber ido con muchos amigos, con el guardapolvo blanco, estar haciendo la cola para ingresar a verlo, muy, muy conmocionados por saber, por preguntarnos qué es lo que se venía, digamos, sin la presencia de Néstor tan importante digamos, en el armado del proyecto nacional. Y sí, luego del 2010 también hay una irrupción de una militancia juvenil que se vuelca fundamentalmente a la política. Y bueno, entre esos años, 2010, 2012, es que yo empiezo a acercarme al movimiento Evita, digamos, con la voluntad y con las ganas de profundizar en un debate más de carácter político. Y en el tema, yo sé que vos estás al frente de la Secretaría de Género, pero ¿cuándo llegás ahí, ya en esa época que estamos hablando, o es posterior? ¿Cómo es ese cruce entre docencia, gremialismo, política y género? Claro. Tienes ahí una síntesis interesante. Eso fue para la explosivo, época. explosivo. Es explosivo, totalmente. Bueno, en realidad yo, digamos, a partir de mi militancia desde el espacio de juventud, es que ingreso a la comisión directiva de UTE como vocal. O sea, vos, tu primera militancia es desde el Frente Juvenil del gremio. Exactamente, exactamente. Bueno, estoy durante 4 años como vocal de la UTE, como ingresando al consejo directivo. Y posteriormente me proponen desde la conducción del sindicato, me propone Eduardo López, que es el secretario general de la UTE, ser secretaria de género para el segundo mandato. ¿Eso en qué año estamos? Eso fue en el 2015, previo pensé que antes. Previo al Ni Una Menos, previo al 3 de junio te fuiste preparando, del 2015. Nadie anticipaba esa explosión respecto de la temática de género. Yo la verdad es que no sospechaba que iba a suceder lo que sucedió después en el país, respecto del feminismo, del movimiento feminista como un sujeto emergente con tanto protagonismo en la calle. Total, no sé, como un fenómeno de masas, digamos. Como fenómeno de masas. Tu primera experiencia, entonces estábamos cuando te entras a meter. ¿Y por qué? ¿Por qué género, digamos? Me propusieron eso, por supuesto acepté, empecé a formarme en esas temáticas, empecé a leer, digamos, en eso soy bastante autodidacta, digamos, como que empecé a arrimarme a textos de Rita Segato fundamentalmente, a textos que explicaban lo que es el feminismo, qué es lo que implica ser feminista en esta coyuntura. Y en el 2015, previo a que yo asuma la secretaría, se da este estallido masivo. Previo a tu asunción. Previo a mi asunción se da este estallido masivo que es el 3 de junio del 2015. Que, para que te des una idea, nosotras habíamos decidido participar mostrando un audiovisual, un corto de una compañera que relata una situación de violencia. Eso suponía montar en Callao y Rivadavia una carpa donde pudiese haber una pantalla para que el que pase ver el corto. Exactamente. Bueno, eso nunca pudo nunca pudo montarse porque fue tal la cantidad de gente que hubo que quedamos prácticamente encerradas en esa esquina viendo una masiva movilización pasar y siendo también protagonistas de eso. Pero bueno, para contarte la dimensión que teníamos. Sí, ustedes que
ya de alguna forma se Nos venían involucrando exactamente. en esa temática. Exactamente. Bueno, después de ese 3 de junio, digamos, ese debate del feminismo se popularizó, se democratizó. Totalmente. Y la verdad es que yo agradezco muchísimo, digamos, de algún modo poder vivir estos tiempos y poder vivir estos tiempos en la Secretaría de Géneros de la UTE. Ahí empezamos un trabajo muy, muy profundo con un grupo de compañeras que por un lado tiene que ver con pensar cómo mejorar las condiciones de trabajo de nuestras compañeras docentes. Claro, tiene una especificidad por un lado, ¿no es cierto? O sea, por un lado, la cuestión gremial, o sea, cómo mejorar las condiciones de trabajo de nuestras compañeras docentes. Que es mayoritaria en el gremio, ¿no? Es un gremio por sus características históricas, digamos. Con un 76% de población de mujeres. Es un trabajo feminizado, es un trabajo que bueno, que como es feminizado, o sea, como su población... Tiene todo, Y sí, porque fue, si se quiere, la extensión de las tareas de cuidado que llevábamos en nuestras casas, porque como es feminizado tuvo un salario postergado históricamente. Entonces, cosas que uno fue comprendiendo, que yo fui comprendiendo a medida que fui acercándome a textos que explicaban la desigualdad en la estructura del trabajo y compañeras que, como Estela Díaz, la secretaria de Géneros de CTA, que digamos, de algún modo tienen un recorrido en la militancia tratando de dirimir con estas desigualdades que se encuentran en el mercado de trabajo, que las mujeres encontramos en el mercado de trabajo y las identidades disidentes. Pero bueno, una gran pata de nuestro trabajo estuvo vinculada a mejorar las condiciones de trabajo de nuestras compañeras, que pudimos luego con los años conquistar la licencia por violencia de género, la licencia paternal, las licencias paternales o las licencias para personas no gestantes, de modo que nuestro convenio colectivo de trabajo no diga que las únicas que cuidamos somos las mujeres, que las únicas que tenemos licencias maternales somos las mujeres y que los varones tienen apenas 15 días, 11 días en su momento. ¿Y ahora? Y actualmente tienen 15 días a partir de la fecha de nacimiento, más 30 días durante el primer año de vida de la persona nacida, más 30 días transferibles de la licencia de la mujer, más 120 días sin goce de sueldo. O sea, ¿y eso pasa en algún otro gremio o es algún...? Eso se modificó el año pasado a varios trabajadores de la ciudad. Ajá. Luego de la pelea de muchos sindicatos que trabajamos en el ámbito público, fundamentalmente con una pata muy, muy importante en el ámbito público, logramos, desde la UTE, por ejemplo, que se modificara un cuerpo de licencias que posibilita, que es muy importante porque posibilita a las personas no gestantes tener mayor cantidad de días según nuestro convenio colectivo para cuidar. Y además también con un cambio de paradigma, ¿no? Ya no hablamos de licencias maternales y parentales, sino hablamos de licencias para personas gestantes y para personas no gestantes. De modo tal que si hay una pareja de lesbianas o de gays... hay un reconocimiento a esa situación. Hay un reconocimiento a esa situación desde nuestro convenio colectivo, lo cual es muy importante. Así que bueno, todo un trabajito que emprendimos. Un trabajo. Ningún trabajito. Me imagino. Contarlo puede ser. Ningún trabajito, sí. Un trabajo respecto de las condiciones de trabajo de nuestras compañeras y luego una pata muy fuerte respecto de la educación sexual integral. Claro. Que es una disputa importante, exacto, sobre todo cuando fue todo el debate, ¿no?, de la ley del aborto y eso. Exactamente. Se soslayaba, después aquellos que estaban en desacuerdo lo reivindicaban, pero no lo llevan adelante, ¿no? Exactamente. Desde la CETERA tiene un compromiso con la ley de educación sexual integral desde su sanción, desde el 2006, y bueno, es muy importante que esté muy presente en la escuela porque es la manera de construir sentidos distintos, de construir un mundo de sentidos distintos al cual nosotras y nosotros fuimos enseñados, ¿no? Uno recuerda su trayectoria escolar y recuerda, digamos, de algún modo podría describir que la heterosexualidad era el único destino posible y que las mujeres teníamos un lugar de subordinación. Y me parece que la educación sexual integral es la posibilidad de pensarnos en una sociedad en la cual
nos pensemos en términos de diversidad y en términos de igualdad. Y eso se construye desde la escuela y la ESI es la herramienta para construir, para modificar y reflexionar sobre esos sentidos. ¿Y hoy cómo lo ves eso? ¿Se lleva adelante o, digamos, está claro que desde el gremio y desde la docencia se impulsa eso? Institucionalmente, ¿tenés algún...? En el gobierno de la ciudad, desde el Ministerio de Educación, no hubo una nula voluntad de implementarla. Desde la asunción del macrismo, esta parte con los múltiples ministros de educación que hemos tenido. En los debates públicos todo el mundo habla de la educación sexual integral. El tema es implementarlo y que estemos construyendo una cultura y generaciones diferentes a nosotros. Exactamente. Mira, el presupuesto destinado a la educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires es mísero. Además de que es mísero, se implementa conveniando con ONGs, o sea, se terciariza y no se monitoriza. Es mísero, pero encima hay un negocio de por medio. Hay un negocio y hay una discusión del enfoque también. Nosotros discutimos el enfoque, la verdad es que debería ser el Estado el que lleve adelante esa política. Debería haber un reconocimiento de la docencia como digamos, los protagonistas de la producción de contenidos vinculados a la educación sexual integral. Bueno, no sucede eso. Como extracurricular, como algo, ¿no?, por fuera de la currícula, me parece, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ad hoc, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Ad hoc. Conveniado con ONGs que no se monitorean. Nosotros hemos recibido denuncias de escuelas de Lugano, donde hubo ONGs que impartieron contenido sobre el matrimonio, por ejemplo. Claro, tiene que haber un control, ¿no? Me parece, de qué contenidos se imparten. Claro, hay una responsabilidad que es del Estado y que no la puede soslayar, ni hablar. Y bueno, y además únicamente en el nivel medio, que es el nivel secundario, digamos, dando por supuesto que educación sexual integral se reduce a contenidos vinculados a la genitalidad, vinculados a las relaciones sexuales, y la verdad es que cuando hablamos de sexualidad hablamos de contenidos muchísimo más amplios que tienen que ver con, por ejemplo, de construir los estereotipos de género en nivel inicial, de modo tal de que las niñas no jueguen únicamente a las muñecas y los varones a los autitos, sino, digamos, poder pensar... Rosa y celeste. Exactamente, los colores, bueno, cómo educar en estas temáticas entendiendo la sexualidad como un contenido muy amplio, mucho más amplio de lo que pretenden decirnos desde una perspectiva biologicista como la está sosteniendo el gobierno de la ciudad actualmente, sin un programa, porque a su vez a nivel nacional tuvimos la experiencia del kirchnerismo que promovió a través de la creación de un programa materiales, discusiones, espacios de capacitación que actualmente se cortaron. Claro, es que definir una política no es solo anunciarla, es presupuestarla, que haya recursos, que haya, como decís vos, que haya programas, que haya planteles. Totalmente. Si no, es un título. Totalmente, es un ejercicio del marketing como estamos acostumbrados. Sin embargo, la docencia tiene mucha voluntad de formarse, eso se observa en todas las instancias de formación que existen en la Ciudad de Buenos Aires, en el postítulo de Joaquín B. González, en el postítulo de Escuela de Maestros, en los cursos que hacemos desde la UTE. La verdad es que todas esas instancias duplican la matrícula, o sea, duplican la cantidad de personas que se anotan respecto de las que pueden efectivamente anotar. Y eso tiene que ver con la voluntad de la docencia de formarse en estas temáticas, con la voluntad de formarse, y me parece que es muy importante diferenciarlo, porque no existen espacios de capacitación, pero la docencia sí quiere formarse. Tiene voluntad de formarse. Entrando más en el feminismo, que creo que es otra, sobre el cual, bueno, obviamente a partir de lo que veníamos charlando, terminaste siendo parte de esa oleada, de alguna forma. Se habla de un feminismo popular, ¿hay feminismos, podría decirte de alguna forma? Sí, hay feminismos en plural, sí. Bueno, yo creo que eso se vio mucho en el debate por el aborto, en el cual
hubo un feminismo que permitió cierta coincidencia de ideas, incluso con diputadas de la oposición, para lograr la media sanción por el derecho al aborto en el Congreso de la Nación, que sin embargo esas mismas diputadas están a favor de las medidas de ajuste que impactan más sobre las mujeres, ¿no? Claro. Sin embargo, me parece inteligente y reivindico que nuestras compañeras, que la campaña nacional por el aborto, al derecho seguro, legal y gratuito del aborto, hayan tenido esta inteligencia de permear en el conjunto de las fuerzas políticas que componen el Congreso de la Nación para lograr la media sanción, pero hay un feminismo de carácter popular que es el que llevan adelante nuestras compañeras en los barrios, que es un feminismo de las mujeres trabajadoras, en el cual se está discutiendo que el ajuste, pesa más sobre nuestras espaldas, que se está discutiendo cuál es la situación de desigualdad que nosotras tenemos a la hora de acceder al mercado de trabajo, de que todas las cifras todos los índices de subocupación, los índices de desocupación son tienen más cifras cuando hablan de nosotras y cuando hablan de las mujeres jóvenes. El índice de mujeres desocupadas jóvenes es del 20% y el de mujeres es del 10% y el general es del 9%. O sea, duplica. El de las mujeres jóvenes desocupadas es extremadamente mayor. Exactamente, que duplica el general. Hasta qué punto hay hoy incorporación e inclusión en el mercado de trabajo. Exactamente. ¿No? Las dificultades que tiene una piba hoy para ingresar a un trabajo, mucho más a un trabajo con garantía de derechos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, todos esos debates son los que se está dando el feminismo popular, también el vinculado a las tareas de cuidado. Sí, yo vi que venís trabajando en el tema de las tareas de cuidado. Vos sabés que cuando pensaba en la entrevista, las tareas de cuidado también se asemejan, uno podría hacer un símil también con el tema de la educación y los docentes, que en una época no eran trabajadores, era la vocación docente. Y no estaba valorizado, y sobre todo por el grado de feminización de la tarea, lo que hablábamos antes, no era un trabajo asalariado con determinados derechos, sino, bueno, es la vocación. Exactamente. Y acá, en el tema de las tareas de cuidado, se encubre. Es con muy el amor, interesante. encubrimos el trabajo. Sí, es muy interesante el paralelismo que vos haces, porque es así, o sea, a las docentes, las primeras docentes que quisieron agremiarse, que quisieron sindicalizarse, que quisieron pelear por mejores condiciones de trabajo, se les decía que no, que esa es su vocación, o había un discurso social que decía, bueno, no, como es tu vocación, claro, no importa cuánto ganas. Totalmente, es la que a vos te gusta esto. A vos te gusta esto, vos disfrutás de eso, claro, vos amás a los niños. Es un apostolado. Exactamente, y si bien eso es así, porque... Obvio, porque hay un compromiso. Cierto. Porque hay un compromiso social con la infancia, eso no quita que merezcamos y que tengamos que tener... Una justa retribución. Exactamente, condiciones de trabajo digno, básicamente. Y respecto de las tareas de cuidado o el trabajo del cuidado, también sucede lo mismo. Sí. Nosotras con muchas militantes sindicales tuvimos la oportunidad de juntarnos con Silvia Federici a principio de año, que es una antropóloga italiana, que escribió un libro que se llama Calibán y la bruja. ¿Cómo es? Calibán y la bruja. Que cuenta cómo en el pasaje del feudalismo al capitalismo se construyó un obrero varón blanco que fue a la fábrica a trabajar y a las mujeres se nos empujó a el sostenimiento y el cuidado de nuestras casas. Exactamente, sí, la reproducción de la fuerza de trabajo, bueno, todas esas cuestiones que están naturalizadas hoy por hoy en nuestra sociedad. Exactamente. Han pasado muchas décadas de esa situación. La mujer ha irrumpido en el mercado de trabajo, pero incluso con la irrupción de las mujeres al mercado de trabajo no dejamos de tener la responsabilidad cultural de las tareas de cuidado. Entonces eso implica que tengamos una doble jornada laboral, que después de nuestras casas tengamos la responsabilidad de saber
qué necesitamos para cocinar, qué faltaba del súper, del cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y bueno, y hay discusiones respecto de, digamos, de cómo la sociedad puede valorar social y salarialmente esto. Digamos, ¿no? Que nos parece muy importante porque la verdad es que si no existiese el trabajo de la mujer para llevar adelante estas tareas, la sociedad lo tendría que resolver de otra manera, con un valor económico y que actualmente está invisibilizado y recae sobre nosotras. Y es transversalmente a mujeres de distintos sectores sociales, a los sectores de los barrios populares, a los sectores de los trabajadores medios. La verdad que recae sobre nosotras esos cuidados y es importante empezar a generar esos debates. Hay también países que están viendo esto y que incluso en el marco de una economía que se concentra cada vez más en términos económicos, donde cada vez son menos manos las que tienen la riqueza de a nivel mundial, de todo un mundo, incluso digamos, poder valorizar estas tareas que no se pueden reemplazar por tecnología, porque totalmente. Porque no hay tecnología que pueda cuidar. No hay máquina que cuide. No hay máquina que cuide. Y a su vez, en un mundo donde la población cada vez es más longeva, es una manera también de discutir la renta, de discutir una distribución más equitativa de la renta, donde las mujeres no tengamos un techo de cristal, no tengamos un salario postergado, sino que, digamos, se democratice este trabajo. Y de hecho, ¿no? Se abrió mucho el debate, por ejemplo, con el tema de las jubilaciones, que se la llamó jubilación de ama de casa, en realidad fue una moratoria, pero se reconoce que eso es un trabajo, cosa que parte de la sociedad no termina de asumirlo, dice, no aportó trabajo. Exactamente. Que es perfectamente valorizable toda la vida. Exactamente. Y entonces un reconocimiento que sí lo hizo por compromiso, lo hizo por amor, pero trabajó todo el tiempo. Esta es la verdad y hay una división, si se quiere, sexual del trabajo. Sí. Totalmente. Totalmente, aportó con trabajo. Eso es muy importante reconocerlo, además del aporte económico que hicieron, digamos, como moratoria en sí misma, ¿no? Pero aportaron con trabajo y así hay que enunciarlo. Sí, incluso estamos hablando de una población en la cual las mujeres trabajadoras en un 40% trabajamos en la informalidad. O sea, estamos hablando de que el 40% de las mujeres que trabajamos, o sea, prácticamente la mitad, trabaja en la informalidad, con lo cual su capacidad de aporte... No tenemos aportes patronales y no tenemos seguridad social. Totalmente. Entonces, y no estamos hablando de una excepcionalidad, no estamos hablando de un 5% de mujeres trabajadoras, estamos hablando de que... resoluble en el marco de este modelo. Acá hay una crisis de un sistema, digamos. Que no incluye, o sea que, digo, sería injusto, sería doblemente injusto que aquellas mujeres que trabajaron en la informalidad porque el mercado de trabajo no les dio garantías de derechos laborales, no puedan acceder a la jubilación. Y encima, doblemente por el doble trabajo que viene realizando. Exactamente. Así que fue un debate que dimos respecto del macrismo, que lo prorrogó, pero que lo prorrogó, digamos, con muchas discrecionalidades que puso en notitas al pie y que fueron muchísimo más excluyentes de la moratoria que existía durante el gobierno kirchnerista. Y que pretende resolverlo como una pensión y no, por lo cual no supone el mismo grado de reconocimiento finalmente como idea, ¿no? De fondo. Así es. Y bueno, y es un debate muy profundo, supone un debate muy profundo. También hubo un caso de una mujer que le hizo un juicio a su marido, a su ex marido, que en el ámbito privado se resolvió a favor del reconocimiento de trabajo de la mujer, fue otro caso testigo. Son avances en el marco de las discusiones que el feminismo viene empujando y que me parece que hay que popularizar, que hay que democratizar. Y en este debate, ya que estamos entrando sobre el destino del país, sobre un proyecto neoliberal que viene generando una fuerte exclusión, ¿cómo ves
proyecto de unidad del campo popular, como mujer política, gremialista, feminista, desde cuál es tu perspectiva, tu mirada. Bueno, yo creo que en principio nos ha costado muy cara la derrota, nos ha costado muy cara, le ha costado muy cara al pueblo argentino, le ha costado muy cara a los más humildes. Estos 4 años fueron devastadores, por supuesto. No pudieron hacer todo lo que quisieron hacer, no pudieron hacer sus objetivos iniciales porque se encontraron con pueblo en la calle, porque se encontraron con el feminismo, con los trabajadores y las trabajadoras en la calle, imposibilitando que puedan llevar a cabo sus objetivos iniciales. Por eso es que amenazan con profundizar mucho más, si les va bien. Lo mismo pero más rápido, como dice el presidente. Bueno, nos ha costado muy caro, no pudieron hacer todo lo que vinieron a hacer, lo que quisieron hacer, pero me parece que 4 años más sería devastador para la Argentina. Los condicionantes del FMI son con un costo social que ya estamos viendo en el hambre de nuestro pueblo, en la indigencia, en la gente durmiendo en la calle, en gente que se muere de frío en la calle. Y me parece que es muy importante, por un lado, el gesto que dio Cristina Fernández de Kirchner en pensar la posibilidad de ser ella candidata a vicepresidenta y convocar a Alberto Fernández a ser candidato a presidente. Me parece que fue un gesto de mucha nobleza y de mucho reconocimiento del contexto, de lo que necesita la Argentina en este contexto. Lo que necesita, un gesto a emular de alguna forma también. Exactamente, ¿no? Totalmente, un gesto a emular, a replicar por parte de la militancia. Creo que es muy importante que este proyecto lo encabece Alberto en este contexto, porque me parece que hay que desandar esa grieta en la cual la oposición, Cambiemos, nos envolvió, digamos cómo le convida a argentinos y argentinas a ponerse los cristales de la grieta para mirar la realidad, que creo que es muy dañino porque hay intereses que son de mayorías. Digo, la educación, el trabajo son intereses de mayorías, es, digamos, lo que muchos argentinos y argentinas queremos para nosotros mismos y para nuestro país y para nuestro pueblo. Sí, ellos como que uno siente que, analizando esta realidad, debería de ser obvio que esta es una minoría que ha generado mucho daño. Sin embargo, tienen una cierta capacidad de trabajar sobre las subjetividades, ¿no? Así y es. generar lo que uno siente que hay como una contradicción o un conflicto entre cómo te va todos los días y por lo menos en algún sector de la sociedad, y qué pensás que hay que hacer, o cómo pensás que te afecta, o cómo te identificás, o con quién. Sí. En cómo construís el imaginario sobre lo que te está pasando, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que eso es bastante complicado, porque la verdad es que es muy importante volver sobre la realidad efectiva de cada uno de nosotros, lo material, sobre la heladera, sobre el salario, sobre aquellas cosas que podíamos hacer los trabajadores. Digo, yo como trabajadora docente veo la realidad de mis compañeras, la mía, y la verdad es que antes podíamos proyectar vacaciones, podíamos proyectar qué sé yo, ciertos gustos que nos dábamos y que corresponde para la clase trabajadora. O sea, no tenemos que vivir de sacrificio, no tenemos que vivir de sacrificio, no puede ser que los únicos que puedan ir al cine, al teatro, a comer afuera alguna vez al mes sean, digamos, el 30% de la población o el 20% de la población. Me parece que es muy importante poder hablarle en esos términos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, al ciudadano de a pie, para decirle que está en todo su derecho de poder disfrutar de esas cosas en vida, que no hay futuro que se pueda proyectar sobre el presente, de un presente de sacrificio, que no existe ese futuro. Hay una frase que a veces recuerdo, uno siempre usa frases de Perón, una que decía que los pueblos tienen que esforzarse, pero no hay que sacrificarle, que una cosa es el esfuerzo y otra es el sacrificio. Me parece que es un poco a lo que te estás refiriendo. Claro, ¿no? Sí. ¿Y tenés alguna, para
como corolario un poco de la charla, ¿alguna idea yo provengo de una generación que allá por los 60, 70 pensaba un mundo que era posible, que estaba al alcance de la mano, por lo menos de nuestra perspectiva, que era una sociedad más justa, la que denominábamos una sociedad socialista o el socialismo nacional. Cómo el peronismo habla de una patria justa, libre y soberana. ¿Hay un imaginario que te guía, digamos, a vos? Antes me gustaría decirte que me acordaba de esa frase de Cook, cuando le dice cuando dice que el nacionalismo de ustedes, ¿no? Es, digamos, la imagen del hijo sobre la tumba de su padre. Y que el imaginario nuestro, el nacionalismo nuestro, es la imagen de un padre en la cuna de su hijo, ¿no? Como esta idea de futuro, digamos, de esta idea de un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. O sea, yo la verdad es que viví una época que uno dimensiona con el tiempo lo hermoso que fue, lo primaveral que fue, ¿no es cierto? Dimensionamos un montón de cosas que quizás en ese momento naturalizábamos, que fueron muy costosas para América Latina a lo largo de su historia. La verdad es que, digamos, quizás no tengo un imaginario que conceptualice con un nombre, pero sí tengo un imaginario donde haya una Argentina de pie y donde haya una Latinoamérica de pie de cara al mundo, donde podamos ser soberanos de nuestro propio destino. Y me parece que bueno, que estamos en un momento de empate hegemónico, estamos en un momento donde vemos la realidad de Evo y si bien no se le está haciendo fácil, hay un montón de cosas, cosas que nos convocan a pensar que todavía es posible, el doble aguinaldo, por darte un ejemplo, ¿no? O cosas que nos invitan a pensar que todavía estamos, o que queremos dar la pelea, de modo tal de que América Latina siga siendo el lugar donde queremos vivir. Bueno, ese es un buen cierre para esta charla, ¿no? Creo que un lugar digno donde podamos vivir. Totalmente. Sin estas privaciones. Ni más ni menos, ¿no? Totalmente. Ni más ni menos, ni con tantas pretensiones, pero sí en dignidad, sí con dignidad. Bárbaro. Bueno, claro, bárbaro. Eddie, muchas gracias por la invitación. Nos vemos.